Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito de Sanskritam, donde vamos a entender un poquito de la fonética aplicada. Y antes de comenzar, siempre es muy importante para mí poder sacralizar este momento, darle la importancia que merece, así que las invito a sentarse. Ojalá si pueden, si están sentadas en el suelo o sobre una base donde puedan sentarse en un cruce simple o cualquier postura meditativa, y si están sentadas sobre una silla, no importa, pero que sus pies puedan tocar el suelo, eso sería importante. Y las voy a invitar a cerrar los ojos un momento, solo tomarnos un minuto de conciencia, de hacer presencia presente de este momento, abrir nuestros canales y nuestros sentidos para que el conocimiento entre dentro de nosotros y se asiente, y bendecir este momento. Si quieren pueden llevar sus palmas al centro del pecho. Con la siguiente inhalación vamos a hacer un Om todos juntos. Inhalamos profundo. Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakarishu Sarvada. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vedvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Exhalando, deja caer tu cabeza hacia tus dedos. Lentamente abre tus ojos. Namaste, una vez más, bienvenidas a este webinar gratuito. Espero que compartamos un lindo momento. Y antes de comenzar con lo que yo quiero compartirles, es más, voy a poner una pequeña pausa a la grabación porque este es un momento íntimo de solo quienes estamos aquí. Bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir pantalla y nos vamos a ir metiendo en este mundo tan fascinante que son los mantras, o sea, los mantras. Bueno, los mantras y el sánscrito y todo lo que eso conlleva. Como ya les dije, a mí esto siempre es ahí, se me confunde. Compartir pantalla. Bien, ahí están viendo lo que yo, ¿verdad? Como un Canva. Sí, vamos. Entonces voy a partir con la primera. Esta no. Aquí. ¿Se ve y se escucha bien, verdad? Súper. Bien. Primero que todo, la palabra Samskritam. Samskritam quiere decir sánscrito. Entonces, podríamos decir desde ahora en adelante que cuando hablemos de sánscrito, vamos a decir Samskritam, que esa es la palabra real. ¿Ok? Algo interesante es que la mayoría de las palabras en sánscrito, por no decir todas, la palabra compuesta está hecha en base a distintas raíces de palabras. Y me voy a adentrar un poquito más en ese tema después, pero si vemos aquí, yo les anoté cuáles son las raíces de la palabra samskritam. Sam quiere decir totalmente, completamente, universalmente, ¿ya? Podríamos dar más sinónimos. Y la segunda raíz, que es kritam, está aquí, kritam, quiere decir hecho, logrado. Entonces, la interpretación de esta palabra samskritam quiere decir perfectamente hecho, lo cual a mi parecer es un significado muy bonito, o un significante en realidad, porque como les digo, como las palabras están compuestas en base a diferentes raíces, no es solo una traducción exacta, ¿ok? Sino que hay un cierto grado de interpretación también, ¿ok? Y vamos a ir adentrándonos en por qué esto es así. Pero ya sabemos entonces que la palabra sánscrito es realmente samskritam y que quiere decir perfectamente hecho. Si ese es el significado de la palabra, wow, tenemos como una gran responsabilidad entonces bajo nuestros hombros, de acuerdo a mi perspectiva. Bien, un poquito de historia para que estemos más o menos alineados todos, en entender qué es esto, de dónde proviene. Se cuenta que el sánscrito o samskritam era el idioma que todos hablaban en India, ¿sí? Los nativos indios en los tiempos védicos
independiente de sus clases sociales o castas, todos hablaban en sánscrito. No existe una data exacta de cuándo es el tiempo védico realmente. Se le llama tiempo védico al tiempo en que fueron escritos los Vedas. Entonces aquí yo les puse entre el 1500 y el 500 antes de Cristo, que eso es lo que algunos de los profesores y maestros cuentan y hablan. Sin embargo, como les digo, no hay una data exacta de cuándo es el periodo en que fueron escritos los Vedas, pero se dice que más o menos en este rango de estos 1000 años. En esa época más o menos, entonces se dice que todos los nativos indios hablaban en este idioma tan rico y tan importante. Algo interesante que a mí me llamó la atención justamente es esto, que independiente de sus clases sociales o castas, ya que hoy por hoy se dice que la gente que habla en sánscrito es gente, comillas, letrada, ¿ya? Hay una mal concepción quizá aquí en Occidente de que todas las personas que son de India, los indios, hablan sánscrito. Y eso no es así. El sánscrito y el hindi se parecen un poquito, pero no son igual. Entonces, eso de que todos los indios hablan en sánscrito no es así. En el colegio a los niños les enseñan sánscrito, sí, pero no quiero decir básico, pero no es que el niño sale del colegio y todos saben hablar sánscrito, es que tú tienes que haber estudiado sánscrito para saberlo. Entonces, fue mutando esto, ya no todos hablan. Obviamente siempre van a saber palabras y ciertos conceptos, pero no es que hablen ese idioma como hablan el hindi o otros idiomas que hay dentro de la India. También he escuchado a un profesor decir una vez que en algún minuto, porque bueno, bajo toda la invasión que existió de los ingleses hacia la India, ellos perdieron mucho de sus raíces y su cultura cuando fue la invasión británica. Los británicos intentaron quemar todos sus textos sagrados y como borrar la memoria de los indios. Fue algo bastante fuerte para ellos. Y no es que intentaron borrar el sánscrito, pero sí mucha de su raíz y su cultura. Entonces, en el tiempo de la antigüedad todo el mundo hablaba este idioma y luego fue, por decirlo así, olvidado. Y algo muy lindo que está sucediendo en el presente es que gente como ustedes o como yo, que ni siquiera pertenecemos a ese país, que no fuimos nacidos en ese país, se está volviendo a traer este idioma al presente. Entonces se dice que es un idioma vivo, que nunca muere, es como si obviamente tiene una fecha o un momento en que comenzó, pero es un lenguaje que está vivo y que hoy por hoy está volviendo a ser aprendido. Y eso es algo también muy bonito, ¿ya? Aquí, como les comentaba, el idioma se llama Sanskritam, no sánscrito. Sé que pueden ver aquí en la palabra ciertas cositas, puntitos, etcétera. Vamos a ir entendiendo y desglosando eso un poquito más, ¿ya? Para que nosotros pudiéramos entender el Sanskritam, se usó la transliteración del Devanagari, ¿ok? El idioma este que ustedes ven aquí en la foto se llama Devanagari, ¿ok? Y el IAST, que es la sigla para decir International Alphabet of Sanskrit Transliteration, hizo, como que formuló esta forma de poder romanizar este Devanagari y hacer una transliteración para que nosotros pudiéramos entender. Entonces, sin confundirnos demasiado, si vamos a la diapositiva anterior, aquí tenemos, esto sería Devanagari, ¿sí? Y esto sería transliteración. ¿Se entiende? Que no les veo las caritas porque estoy en modo chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Perfecto, gracias. Es que tengo solo una ventanita chiquitita. Entonces, Devanagari, y esto sería transliteración. ¿Ya? De esta forma, en transliteración, es que yo voy a poder entenderlo y leerlo, a no ser porque aprender Devanagari sí que es mucho más complejo. En cambio, estas son las letras que nosotros conocemos, con fonemas que nosotros conocemos y que tienen pequeñas cositas, símbolos que nos van a ayudar a poder entender cómo es hacer entonces esta pronunciación con sonidos que para nosotros y letras que para nosotros son conocidas. Bien. Como les contaba entonces, las palabras en sánscritam siempre provienen de raíces de palabras. Por lo tanto, una palabra tiene muchos significados e inclusive una interpretación, lo que les decía antes. Si una palabra proviene, en este caso, de dos raíces, ¿cierto? De palabra, que cada raíz puede significar más de una cosa, obviamente que el significado final siempre va a ser un poquito diferente de acuerdo a la interpretación de la persona que lo esté
traduciendo, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta además que la tradición védica, que la tradición del yoga y todas estas tradiciones ancestrales que están relacionadas a India provienen de una tradición oral. Es decir, todo lo que se aprendía de manera oral, de maestro a discípulo, en algo llamado linaje, que en sánscrito se llama parampara. ¿Ya? Toda la tradición maestro-estudiante y linaje quiere decir parampara. Y si entonces nos ponemos a pensar que era una tradición oral y además sabemos que el sánscrito proviene de diferentes raíces de palabras, que cada palabra puede tener diferentes significados, obviamente que hay un gran espacio para la interpretación, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener eso en cuenta y que no hay solo un significado, ¿sí? Sino que puede ser más que uno, ¿vale? Lo cual también me parece muy bonito porque a mi parecer esta como conjunto de significados que puede mantener una sola palabra también nos va a contar qué es lo que, como qué es lo que significa y a dónde le gustaría llegar a ese concepto. Por ejemplo, la palabra mantra, ¿ya? Solo la palabra mantra está compuesta por dos raíces de palabras, ¿vale? Una es mananat y la otra es tráyate, ¿ok? La palabra mananat quiere decir mente y la palabra tráyate quiere decir herramienta. Entonces, si nosotros tratamos de sacar el significado de la palabra mantra, es herramienta para la mente. Y se refiere a una herramienta para la mente para reducir el dolor. A través de los mantras, a través de esta herramienta, reduzco el dolor de la mente. ¿Ven que es muy lindo? Bien, seguimos. Aquí una de las cosas que más como me apasiona hablar, de por qué es relevante hoy en día, ¿sí? Algo que quizás es tan antiguo, por qué es relevante que ustedes estén aquí ahora, por qué es relevante que 80 personas se hayan inscrito, por decirlo de alguna forma. Los sabios decían que el sánscrito o samskritam nos ayudaba a disciplinar nuestra mente. Hasta donde yo sepa, yo no viví en los tiempos antiguos de los Vedas, entonces si todos en esa época hablaban así, no sé cómo esto realmente sucedía, pero hoy por hoy, donde nosotros no hablamos este idioma tan complejo, podría yo No, decir está desactivado. 100%, ay, si pueden apagar el micrófono, por favor, gracias. Eh, Retomando la idea, hoy por hoy, en una cosa que es tan difícil de entender, de todas maneras que hay que utilizar mucha disciplina para poder no solo entenderlo, sino también practicarlo. Bajo mi experiencia, 100% estar aprendiendo, porque esto es súper importante que lo sepan, yo no soy ninguna experta en sánscrito, soy una practicante, soy un aprendiz y estoy en el camino, pero de todas maneras que sí siento que es también una herramienta meditativa que me ayuda mucho, primero que todo a tener el cerebro activo y también a eso, a disciplinar mi mente, ¿sí? Como de una manera muy ordenada, muy pulcra. Bien, además se dice que el sánscritam está compuesto por sílabas. Ellos le llaman letras, consonantes o vocales, pero para nosotros, para nuestro entendimiento, son como sílabas. Estas sílabas generan una vibración. Cada una de estas ocurre en diferentes regiones, frontal, parietal, incluso la occipital, ¿ok? Además de cómo yo pongo la lengua para decir las sílabas o las consonantes y vocales, además, como les digo, generan diferentes vibraciones en nuestra parte frontal, parietal y occipital. Y estas nos afectan directamente a nosotros mismos y a nuestro entorno, en ese poder de la vibración. Se dice que son sonidos que al vibrar iluminan. Y ahí me encanta ese concepto de iluminar, porque dentro del camino del yoga siempre se habla que cuando algo se ilumina, la oscuridad de la ignorancia desaparece. Siempre el concepto de luz en el yoga se va a relacionar a la luz de la sabiduría, ¿sí? De mostrar el verdadero camino. Entonces, cuando algo se ilumina es porque la oscuridad de la ignorancia desaparece. Entonces me parece muy lindo, muy pertinente que un sonido que al vibrar ilumina ilumina y desaparece la oscuridad de la ignorancia, ¿sí? Y finalmente, entonces, se dice también que el sánscritam, más que un lenguaje, más que un idioma, es un sonido.
y que la esencia de su significado está en el sonido. Esto quiere decir que más allá de yo saber exactamente cuál es el significado de la palabra, es más importante el sonido, esa vibración que se genera. ¿Mm? Entonces, la mente se transforma con los efectos positivos a través de esa vibración que creamos nosotros con el sonido. ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Claro? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Confusión relacionada? Ok. Ahora que estamos todos entonces en un campo más o menos, en una base más o menos donde estamos todos juntos entendiendo para dónde va esto, quise poner un ejemplo aplicado, ya que este webinar se llamaba como fonética básica aplicada o algo así, y en el fondo tiene todo que ver con el taller que yo tengo ganas de impartir. Quise hacer este ejemplo aplicado para que pudiéramos entender de qué es lo que les estoy hablando, ¿ok? Como les dije anteriormente, yo no soy ninguna experta en esto que tiene que ver con el sánscrito, sino que soy un aprendiz que está en el camino, y el sánscrito es infinito. Hay muchas formas de aprender sánscrito. Yo no lo estoy aprendiendo desde un lugar como desde la gramática, desde saberme todas las letras en Devanagari, no. Primero que todo voy paso a paso, y segundo, voy desde un lugar que sea aplicado a lo que yo hago. Por ejemplo, a los mantras, por ejemplo, a las cuentas, a las asanas, etc. Obviamente he ido como armando un pequeño edificio, ¿sí? Pero no es que si tú me pasas un texto en sánscrito yo voy a saber la gramática o cómo se conjugan los verbos, no va por ese lugar, sino que va a un lugar muy aplicado, en este caso al yoga, ¿ok? Entonces, vemos aquí en la pantalla algo que estoy segura que han escuchado alguna vez. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ok. Me parece que todas las personas que están aquí son chilenas y estoy segura que alguna vez incluso deben haber escuchado Om Shanti, incluso. El día de hoy vamos a aprender y vamos a corroborar cómo es la verdadera pronunciación de estas tres palabras tan bonitas, que Shanti significa paz, ¿ok? No me voy a meter en el significado de por qué son tres veces, etcétera, etcétera. Solamente quiero que observen, ¿sí?, la palabra y vean qué cosa les llama la atención. El día de hoy no nos vamos a enfocar tanto en el OM, sabemos que el OM es el sonido universal de toda la creación, etcétera. No me voy a enfocar en eso en este momento. Me voy a enfocar en que observen esta transliteración y vean qué cositas les llaman la atención antes de yo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguien me puede decir algo que le llame la atención? Los Por ejemplo, puntos de... Ah. dale, dale nomás, perdón. Ah, no. Los puntos, ya yo voy a decir uno de los puntos que están arriba. 2 puntos, ya. Yo veo el acento en la consonante. Acento en la consonante, bien, que tenemos 3, porque es la misma palabra. Yobi dijo el punto abajo de la H. ¿Algo más? A mí me llama la Y atención que los primeros chanti nunca repiten el i al final, como a diferencia del tercero. Ajá. Siempre lo he escuchado así como Om Chanti, Chanti, Chanti. Muy bien, muy buena acotación. Lo vamos a explicar el día de hoy. Así que hoy tu respuesta será explicada. Muy bien. Y también tenemos la A, que tiene un palito por sobre su letra, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo entonces qué es lo que esto significa. Lo primero, la S. Primero que todo, las letras S en fonética sánscrita se le llama fricativos sibilantes, ¿ok? Y tenemos 3 tipos de S en el sánscrito. Esta, que es la S que tiene tilde, que es la de Shanti. Luego tenemos la S con punto abajo. Y luego tenemos otra S que no tiene nada. ¿Ok? No voy a explicar las 3, solamente quiero explicar estas 2 para que entiendan la diferencia. La S de Shanti, que tiene una tilde por sobre su consonante, se pronuncia como si estuviera haciendo callar a alguien. Shh. ¿Qué quiere decir esto? La lengua no toca ni el paladar de arriba ni el paladar de abajo. La lengua se mantiene vibrando en el centro de la boca
Hay espacio entre mis dientes y mis labios tienden a irse hacia adelante. Shanti. ¿Ok? Shanti. Mi lengua no toca los dientes ni el paladar. ¿Ok? Esta quizá es una de las consonantes más difíciles para la gente de Chile que nunca quiere decir la SH de manera audible. Por eso es que les decía que por lo general los chilenos lo van a pronunciar chanti, que eso es una aberración que espero que el día de hoy la saquen de su cerebro. Y recuerden entonces que esa S con tilde se pronuncia como sh, como si yo estuviera quisiendo hacer callar a alguien. ¿Ok? Pueden probarlo, no tienen que abrir sus micrófonos, pero pueden probarlo ustedes en este momento. Shh, y escuchar el sonido, porque quiero que después vean la diferencia entre la S con punto. Shanti, shanti, shanti. ¿Ok? Muy bien. Y luego la S con punto abajo también suena como SH, pero es completamente diferente, ya que la punta de mi lengua se va a doblar hacia atrás como queriendo tocar el paladar alto. No puedo tocar el paladar alto porque no saldría el sonido, pero la sensación es que mi lengua quiere tocar mi paladar duro, que es el paladar frontal, como que mi lengua quiere tocar el paladar duro y al mismo tiempo yo saco ese aire por fuera y suena de esta manera. La sensación es como que el aire golpea mis dientes de abajo y desde ahí sale por mis labios hacia afuera. Entonces, intenten poner la punta de su lengua como si fueran a tocar el paladar de arriba y tiren aire hacia afuera. Ahora, hagan la S con tilde. ¿Logran captar la diferencia? ¿Un poquito? Que no les veo las caritas. ¿Sí? Sí. Bien. La S con punto es más sutil. Tiene un volumen más bajito que la S con tilde. ¿Logran darse cuenta? ¿Logran percibirlo? ¿Ok? Voy a hacerlo una vez más. Shh, S con tilde. Y luego pongo la lengua hacia arriba como si la rodara hacia atrás. ¿Ok? Sutil, es muy sutil, pero les voy a enseñar un ejemplo cuando lleguemos a la tercera diapositiva de aquí. Les voy a dar un ejemplo cuando hay una S con tilde y una S con punto, cómo suenan las dos distintas. Entonces, tenemos claro entonces que nuestra S con tilde, una fricativa sibilante que se pronuncia shanti, ¿cierto? Así que chanti para la casa, desde hoy en adelante, shanti. ¿Bien? Sigo. Lo siguiente entonces que nos llama la atención es la A con palito arriba, ¿verdad? Bien. Cuando hay cualquier palito así, horizontal, sobre una vocal, ¿ok? Esto es una vocal. Cuando hay cualquier palito horizontal sobre una vocal, quiere decir que es alargada, que dura más de un tiempo, ¿ok? Cuando no hay un palito por sobre una vocal, es más cortito el sonido. Entonces, por ejemplo, la palabra que todos nosotros decimos yoga, ¿cierto? Yoga, realmente no es yoga, es yoga. Tiene una A al final, pero es casi muda, yoga. Yoga, yoga, ¿ven? Pero no es yoga, como nosotros llamamos generalmente. Ya, bueno, está súper como expandido universalmente que es yoga, ¿sí? Pero si fuera yoga, tendría que tener un palito así, para que sonara yoga. Y esa yog no tiene una A así en sánscrito, tiene una A corta. Por eso es que realmente la palabra es yog. Lo mismo con pranayama, no es pranayama, es pranayam, pranayam. ¿Ok? Vamos a aprender un poquito más de eso en el taller, pero si entonces tenemos que esta A es como una doble A para nosotros, alargada, la palabra shanti sería shanti, shanti. ¿Claro? ¿Van conmigo más o menos? Bien. Y aquí, si miran un poquito más abajo, les puse el ejemplo de esta palabra. La palabra asana, siempre, cuando yo quiera escribir siempre la palabra asana, se escribe así. ¿Ya? En transliteración se escribe así, con palito en la A. Entonces, esa A del comienzo se pronuncia asana. Y a la última no tiene ese palito, asana.
Entonces, cada vez que vayan a decir la palabra asana, recuerden que la A del comienzo se pronuncia más alargada que las que vienen. Y aquí es lo que les decía, que les iba a poner un ejemplo con esta palabra tan difícil, ¿ya? Que no quiero ni saber cómo le llamaban a esta postura, ¿ok? Pero esta postura que está aquí, Shirshasana, es la postura de parado de cabeza, que quizás muchos de ustedes hayan ejecutado alguna vez, ¿ok? Entonces, si vamos pasito a pasito, sabemos que esta es sh, ¿cierto? Sabemos que está ahí. ¿Está ahí cómo sería? ¿Larga o corta? Larga. Ajá, Fiore, larga. ¿Sí? ¿puedo interrumpirte un segundo y hacerte una consulta? Claro. Yo sé que son dos vocales que son largas por naturaleza. Son la O y la E, que se Mm, pronuncian más largas. no siempre, depende. No, no siempre. No, Ah, ya. siempre depende. Bien, entonces tenemos I larga, esta S y después esta S, donde tenemos que enrollar la lengua hacia atrás. Entonces sería Shirshasana. Shirshasana. Ahora inténtenlo ustedes. Bien, bien, esa es una tarea que les dejo para su vida completa. Cómo ver, sobre todo la diferencia entre la S primera y la S segunda, que es como que la lengua no sabe muy bien para dónde irse. Shirshasana. La lengua enrollada hacia arriba como si quisiera tocar el paladar de arriba. Ya es un juego para ustedes para el futuro. Bien, entonces tenemos clara la S y la A y ahora finalmente vamos a ir a la pregunta que tenía nuestra amiga. La H con punto, ese punto en la H es un símbolo, ¿ok? En este caso en particular no es como esto, que es como si hay una tilde en la S, es así, si hay una... No, este puntito que es un símbolo y ese símbolo se llama bisagra. Y aquí necesito que abran su cerebro lo que más puedan. Una cosa es la pronunciación fonética sánscrita y otra cosa es el canto védico, ¿ok? Lo que está hablando la compañera de que, ¿por qué siempre en clase cantan shanti, 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 hi? ¿Ok? Hay una parte que tiene que ver con pronunciación védica, pero también hay otra parte que tendría que ver con el canto védico, si es que yo lo quiero hacer en canto védico. Una cosa es que esté correcto en canto védico y otra cosa es que esté correcto en su pronunciación correcta sánscrita. Voy por parte. Cuando yo digo shanti, 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 hi en canto védico, ojo, en canto védico, la última palabra de la frase es shanti, ¿cierto? Pero entre el primer shanti y el segundo, y pasando al tercero, no hay una pausa. Y cuando estoy cantando un verso en canto védico, lo que yo tengo que hacer cuando hay una H con punto es mirar la consonante que viene después. Om Shanti 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 Hi. ¿Ok? No hay una pausa entre medio. Yo tengo que mirar, aquí estoy con la I y tengo que mirar hacia la consonante que viene después. Eso es como la regla estructural máxima del canto védico. ¿Ok? No me voy a meter mucho ahí porque si no se van a confundir más. Sin embargo, me interesa que entiendan lo de la pronunciación. En este caso, entonces, si la H tiene un punto, yo tengo que agarrar la vocal que está antes. Y la vocal que está antes se replica. Shanti hi. Por eso es que el último shanti dice shanti hi. ¿Por qué el último? Porque cuando termina la frase es cuando aplica esta regla. Por ejemplo, namaha. La palabra namaha, que estoy segura que la han escuchado antes, la palabra namaha se escribe N-A-M-A-H, como namah, pero se pronuncia namaha, porque esa H tiene un punto. Por lo tanto, tengo que mirar la vocal que está antes, namaha. Y en este caso, shantihi. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿por qué no se pronuncia en el primer shantihi, shantihi, shantihi? Por la regla del canto védico. Shanti, shanti, shantihi. Porque es el último en esta regla el último de la frase. ¿Sí? ¿Más o menos claro o muy confuso? ¿Sí? Ya. Y si quieren agarrar solo una cosita, quédense con, tengo que repetir la vocal que esté antes, que le preceda. Cuando hay una H, la vocal que le preceda. En general, siempre entonces cuando es la última de la frase. Ya, quédense con eso. Entonces, como les digo, H con punto es un símbolo y ese símbolo se llama bisagra. ¿Claro hasta aquí? Bien.
Voy a dejar de compartir un momento. Bien, hicimos ejercicios entonces prácticos, que no los grabamos, esto lo dejo para las personas que después van a ver la grabación, y quiero ir un poquito cerrando esta presentación, contándoles un poquito más de cuál es la idea entonces ahora, de cuál es mi intención, de por qué tenía muchas ganas de hacer esto, porque se vienen más cosas, obviamente. Entonces, eso, se viene el taller donde esto es solamente una pincelada de lo que a mí me interesa compartir con ustedes. Entonces, habiendo entendido la importancia del sánscrito y este mundo infinito que hay por recorrer, por eso es que quise crear este taller aplicado. Como les decía antes, hay muchas formas de poder llegar y aprender el sánscrito, ¿ok? Esta es una forma básica, si se quiere, pero como les decía, aplicado a lo que a nosotros nos une el día de hoy, que me parece que tiene que ver con el yoga. Entonces, aquí, bueno, aquí dice lo que ya les acabo de explicar. Me interesa que algo que es tan grande pueda ser acotado a algo que enriquezca sus clases, su conocimiento personal y quizá despierte en ustedes ganas de querer seguir profundizando, que es lo que en el fondo yo hoy por hoy estoy tratando de hacer, de irme hacia las partes un poquito más complejas, ¿ok? La idea de este taller es hacer una modalidad online, como lo que estamos haciendo ahora, con 4 encuentros en vivo que van a quedar grabados también, además de que ustedes van a tener un material de trabajo para poder practicar, etcétera, audios, material, etcétera, etcétera. Ya. Esto va a ser los días miércoles de mayo a las 7:30 de la tarde. Dice duración 1 hora, pero yo siempre me paso, entonces probablemente sea 1 hora y cuarto aproximado, hora Chile. Y el temario más o menos de qué es lo que vamos a tratar es fonética básica, es decir, yo el día de hoy no les enseñé nada como cuáles son las consonantes, cómo se pronuncia, cuál es palatal, cuál es bilabial, cuál es labial, cuáles son gutural, etc. Todo eso es fonética, fonética pura y dura. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender la fonética básica, los tipos de vocales y consonantes y cómo entender su transliteración y AST. Luego vamos a aprender la aplicación en un mantra, dice para tus clases, pero no importa que no sean profesoras o profesores, también puede ser un mantra para ti. Dice para tus clases porque es un mantra que siempre se usa en apertura de clase. Pero además hay otra aplicación en un mantra que es de los Vedas, ya que este primero no estaba en los Vedas, pero es un mantra muy conocido dentro de la práctica de asana, y este es un mantra que viene en los Vedas y es uno de los, no sé, como todos los mantras tienen una importancia diferente, obviamente, pero este es, bueno, uno con el que siempre se parte, que de hecho lo recité ahora cuando comenzamos esta clase. Luego, también va hacia la aplicación en los nombres de las asanas, ¿ok? No vamos a aprender, por supuesto, todas las asanas, pero sí muchas, y lo que más me interesa es que ustedes sean, la idea es que después de este taller ustedes generen autonomía. Yo les voy a enseñar las reglas y ustedes van a poder aplicar esas reglas que entendieron aquí a cualquier cosa cuando ustedes agarren cualquier texto que esté en transliteración. Entonces, cuando ustedes vean, van a decir, esto significa esto quiere decir esto, a ver, voy a intentarlo. Y hay 2 formas de hacerlo, desde la recitación o desde el canto, como desde el canto del mantra, por ejemplo, ¿ok? Que cuando aprendamos la aplicación en mantra, vamos a entender qué son los mantras, para qué sirven, etcétera, etcétera, y cómo son las 3 formas de cantar y o recitar los mantras, ¿ok? Entonces, aplicación en las asanas, las posturas, aplicación también en los números para saber las cuentas, sobre todo la gente que practica Ashtanga, siempre cuentan del 1 al 17, entonces mínimamente tienen que saber cómo contar, si es que quieren, del 1 al 17. Y también vamos a ver la aplicación en los mantras del saludo al sol. No estoy segura si todas las personas que están aquí saben, pero existe el saludo al sol tradicional de Hatha. Aquí en Chile se conoce poco, no mucho, como que llegó más acá los saludos al sol de Ashtanga o de Vinyasa, pero el saludo al sol tradicional de Hatha, esa es como la madre de los saludos al sol que proviene del Hatha, y cuando me refiero a Hatha no me refiero a un estilo de asana, me refiero a la filosofía Hatha Yoga. Dentro de esa filosofía, bueno, hay asanas también, y está el saludo al sol tradicional. Ese saludo al sol tradicional, que ese sí que conocen todos los indios, cada postura, cada movimiento tiene un mantra. ¿Ok?
Om Mitraye Namaha, Om Suryaye Namaha, Om Kakaye Namaha, Om Ravaye, etcétera, etcétera. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Y esos también están en sánscrito y también a la gente le gusta mucho, pero muchas veces no saben cómo decirlo bien y cómo aplicarlo bien. Entonces también va a ser aplicado a los mantras del saludo al sol. Suficiente información para 4 clases. Bien, aquí está cuánto cuesta, etcétera. Y si es que ustedes estuvieron aquí conmigo el día de hoy, tienen 10% de descuento también. Todo lo que tenga que ver con preguntas relacionadas a esto y si les interesa inscribirse me pueden hablar directamente después en privado. En cuanto a la presentación, dice, gracias por tu interés y gracias a todas por conectarse. Om Shanti, 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 que ustedes ya conocen lo que eso significa. Eso es lo que el día de hoy quería compartirles, sembrar esta semillita dentro de ustedes de algo que podría ser muy entretenido, aventurarnos, sea conmigo o sea con quien sea, las insto a aventurarse en este mundo y a la gente que va a ver la grabación también. Y si tienen cualquier pregunta, muy bienvenida sea en este momento. Soy toda oídos. Quizá no relacionado a la presentación exactamente, pero pueden preguntarme algo que tengan una duda de que yo vi o de que no sé qué, etcétera. Bien. Un poco de lo que viste en India, en el tema de estudio, ¿se da como curso en la universidad o hay como curso individual? ¿Cómo el tema ya para aprender? Depende. Sí hay cursos en la universidad y como digo, sí hay personas que se... La gente que tiene estudios de universitarios, por ejemplo, ahí probablemente van a haber más estudios de sánscrito. Sí, pero también se ha dado mucho en el occidente que como mucha gente como nosotros quiere estudiarlo y por ejemplo, no sé, la Universidad de Oxford también ofrece como ciertos programas relacionados al sánscrito, como que mucha gente ha sido estudioso de esto y lo ha querido estudiar en profundidad y hoy por hoy en occidente también hay como mucho entendimiento al respecto. Pero para los indios, sí, existen, más que cursos, existe sí como la universidad para estudiarlo. ¿Mm? Es como más común. Pero pasa muchas veces que si tú le pasas un texto con transliteración a un indio, o incluso a veces ellos, como no es que quiera decir algo como mal de ellos, pero a veces ellos también enseñan los mantras con pronunciaciones incorrectas. O sea, yo he corregido a los indios, como a lo que quiero decir es que como, mira, tiene eso, significa eso, entonces no se pronuncia, se pronuncia no sé qué. Entonces a lo que voy es que no todos lo tienen incorporado, al contrario, es algo que se aprende, que se estudia y que se practica. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Voy a poner pausa. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Espero que nos encontremos prontamente. El curso comenzaría el próximo miércoles, aquí por este mismo canal de Zoom. Y cualquier pregunta o lo que sea me pueden escribir y les doy las gracias por compartir conmigo este día. Gracias a ti, Fiore. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chau. Chao, gracias. Gracias. Bye, gracias.